¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Las rutas que siguen los aviones, el uso y normas de los aeropuertos o los tipos de actividades que pueden realizarse en el espacio aéreo son espacios que aborda el derecho aeronáutico. El conjunto de normas nacionales e internacionales que regulan la navegación aérea, el desarrollo y utilización de infraestructura y las relaciones jurídicas que pueden derivarse del uso del espacio aéreo, dada la transversalidad de materias e intereses a las que afecta desde el comercio hasta el transporte de pasajeros, este marco legislativo está compuesto por principios y normas de ámbito público y privado, tratando de dar respuesta a todas las situaciones derivadas de las relaciones que se producen entre la administración y los ciudadanos de un país. El tema de esta tarde, el derecho aeronáutico. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogos. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de verte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes, pues igualmente para mí es un placer saludarlo y dar la bienvenida también a todas las personas que amablemente y como cada semana nos hacen el favor de sintonizarnos a través de los diferentes medios de comunicación. Permítanme recordarles que este programa es completamente en vivo todos los jueves a las 6 de la tarde. Y también nos puede ver a través de las retransmisiones en televisión abierta, en el canal de TV UAC, en el canal 124 de Megacable, el 14 de Easy, el 24 de Axtel, entre otros sistemas de televisión por paga. Además, lo invitamos a que nos busque en redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Así, el nombre completo. En estos medios subimos contenido semanal, el programa completo va a quedar ahí a su disposición. También transmitimos los programas en vivo y asimismo es un medio de contacto por el cual todas las personas pueden comunicarse con nosotros, ya sea para que preparemos algún tema en específico que sea de su interés, como lo es ahora en este caso, así como también puede suceder que requiera usted que podamos ahondar en algún tema jurídico que sea requerido por dudas generales, y también puede recibir asesoría jurídica completamente gratuita por estos medios. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Todo el tiempo estamos por ahí al pendiente de usted. Pues sí, atinadamente, como lo comenta la licenciada Laura Méndez, el tema del día de hoy, por demás interesante, pero también ha sido a petición de usted. Recuerdo que incluso a través de la Asociación Queretana de Abogados nos comentaba el gremio jurídico la necesidad de conocer más del derecho aeronáutico, y lo comentaba hace unos momentos con nuestro invitado, que yo creo que sería muy importante pues comentarlo también con el señor director de la Facultad de Derecho y de todas las facultades de Derecho que amablemente también nos siguen en esta página, en este programa de Hablemos Derecho, porque sin lugar a dudas, al ser el estado de Querétaro un clúster aeroespacial, y que incluso nada menos el fin de semana el gobernador del estado saldrá también justo a Alemania a pues, verificar inversión propia para las actividades aeronáuticas, pues qué mejor que tener abogados preparados, especializados, y por supuesto, bueno, que se conozca del derecho aeronáutico. ¿Y qué papel juega el abogado en el derecho aeronáutico? Y para ello, pues bueno, pues agradecerle enormemente a nuestro invitado, porque siempre es un apasionado del derecho, estudioso por supuesto, y que tiene muy perfecto conocimiento de esta materia del derecho aeronáutico. Licenciada Laura Méndez, si podemos presentar a nuestro invitado para entrar en tema. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, además de lo que comenta el licenciado de la importancia o de la relevancia de ahondar en este tipo de temas posiblemente poco experimentados, es también tratar de despertar la curiosidad de los estudiantes de la comunidad universitaria para que se adentren un poco más en este tipo de temas de derecho internacional bastante importantes, para desahogar esta
importante tema. Está con nosotros el doctor José Carlos Rojano Esquivel. Para que lo conozcan mejor, permítanme comentarles que él es licenciado en Derecho, egresado por supuesto de esta máxima casa de estudios. También cuenta con estudios de Derecho Internacional por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Administración Pública y también con un doctorado en Derecho por parte todo esto de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Asimismo, el doctor Rojano es profesor jubilado de esta misma Facultad de Derecho de la UAC. También fungió como secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos entre el año 93 y el 2001. Exponente destacado en temas diversos respecto a derecho internacional y derechos humanos, y asimismo es organizador de jornadas de derecho precisamente aeronáutico en la Facultad de Derecho en coordinación con la ANAC. Entre otras muchas actividades profesionales y académicas, se ha destacado el doctor Carlos Rojano, a quien por supuesto siempre es un placer tener con nosotros en esta mesa de trabajo, y pues un gran honor que comparta con nosotros sus conocimientos. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy amables. Antes que nada, felicidad al doctor Gerardo por su recién nombramiento, muy merecido, del doctorado en Derecho. Muchas felicidades, señor doctor. Gracias, doctor. Y muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, doctor, si usted no lo permite, a mí me gustaría empezar a desmenuzar, si no tiene usted inconveniente, ¿qué regula o quién regula el espacio aéreo mexicano, tomando en consideración, doctor, que pues a recientes fechas, en recientes notas periodísticas, se había comentado de 2 incidentes en el aeropuerto Benito Juárez? Y a lo mejor uno dice, bueno, Benito Juárez, pues claro, pues tiene mucho congestionamiento por la salida, despegue, pero por eso tenemos el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, ¿por qué no nos trasladamos? Y cualquier persona pudiera pensar, o bueno, yo habría pensado, bueno, pero pues qué necesidad, pues ya tenemos un aeropuerto nuevo, ¿no? Pero pues se dice fácil, doctor, pero en la realidad no es igual. Porque aquí a lo mejor sí ves la distancia de un vehículo a otro. Y bueno, y aquí pues hay choques por alcance. No quiero imaginarme lo que pueda pasar en una cuestión en el espacio, ¿no? Previamente, pues bueno, ¿qué regula el espacio aéreo? No menos importante, ¿qué hace un abogado con conocimientos en el derecho aeronáutico? ¿Cuál puede ser su espectro de acción, su espectro de trabajo? ¿Y cuál sería la visión encaminada con un abogado que conozca del derecho aeronáutico, doctor? Perfecto. Yo creo que todo el mundo sabemos que el derecho es dinámico y que hay nuevas áreas donde el derecho tiene que entrar a regular forzosamente. El espacio aéreo empieza a ser regulado prácticamente en el siglo XX. No había antes nada, pero con la aeronave las cosas cambiaron. Los estados son vulnerables. Entonces hay que empezar a regular el espacio aéreo, pero también hay que empezar a regular las aeronaves, el personal que está a cargo de los aeródromos, luego aeropuertos, los pilotos, los asistentes de vuelo, otrora llamadas aeromosas y azafatas, y una serie de eventos que ese derecho tiene que ir poco a poco creando y ensamblando. Llegamos a 1944, donde la aviación toma un giro muy importante. Todo estaba enfocado en el área militar, pero después las grandes compañías ven en el área comercial una gran potencia de tipo económico. Y ahí despega la aviación comercial, las grandes compañías, Lockheed, Boeing, McDonnell Douglas, y poco a poco esto se va conformando. Y en 1944 se reúnen en Chicago para crear un foro importante y se firma el primer tratado internacional sobre la regulación del espacio aéreo. Se crea una organización que después Naciones Unidas la va a retomar, la Organización de Aviación Civil Internacional, con sede en Montreal. Y ahí empieza poco a poco. El derecho internacional es quien pone la vanguardia de esta normatividad. Y van surgiendo una serie de tratados con posterioridad. Por ejemplo, más adelante, la Convención de Tokio, que tiene que ver con los ilícitos en las aeronaves. Recuerden los años 70, esa época pues muy lamentable de los secuestros aéreos, que fue pavoroso. Y así se han creado hasta los últimos tratados, lo que se llaman los cielos abiertos. ¿Por qué? Estamos viviendo en una aldea global, un mundo globalizado, donde los países han entendido las nuevas reglas del juego, y muchas aerolíneas con estos países están permitiendo que sus aerolíneas puedan
ir de un lugar a otro, inclusive hacer lo que se llama el cabotaje interior, que ya explicaremos qué es el cabotaje interior. México ha sido muy resistente a esto de los tratados en materia de cielos abiertos. Tenemos otros documentos recientes que son los BASA, los Bilateral Aviation Safety Agreements. Tenemos varios tratados, uno, el más importante con los Estados Unidos, y el cual nos tiene comprometidos, por ejemplo, el que nos hayan degradado ya por segunda ocasión a categoría 2, porque no estamos cumpliendo con los requerimientos que marca OASI y los que marca la FAA, la Federación Americana de Aviación, que es el organismo que finalmente apoya a la OASI para hacer esta serie de chequeos y verificaciones y examinaciones. Lamentablemente estamos otra vez en categoría 2. El lunes pasado vino una visita, fue cancelada porque también platicaremos, México no ha avanzado, se ha estancado. Estos acuerdos inclusive permiten o llegaron a permitir la presencia de agentes policíacos, por ejemplo, FBI en los aeropuertos mexicanos, y poca gente sabe. Es que se viola la soberanía nacional. No, soberanamente se pactó que a través de un acuerdo de estos existe este tipo de vigilancias y hasta de apoyos. Y luego ya viene la parte interna. La parte interna. Tenemos una nueva ley de aviación civil de 1995, con una reforma, si no me falla la memoria, de mayo del año pasado. Y esta ley de aviación, con su reglamento, es la que de alguna manera regula lo propio. A esto hay que agregar la ley de aeropuertos, el reglamento de la ley de aeropuertos, la ley de inversiones extranjeras y la ley del trabajo, porque la ley federal del trabajo también tiene que ver aquí en la parte laboral. La ley federal de protección al consumidor es importantísima. El Código Civil en materia de contratos, de responsabilidad. Bueno, los procesales en el caso de la existencia de demandas, y aquí contestamos de alguna manera. ¿Puede algún abogado ejercer esto? Por supuesto. En otros países hay facultades de derecho que tienen maestrías, así de Air and Space Law, destinadas esas facultades a la preparación de abogados litigantes. Yo hace tiempo tuve la oportunidad de presentar en México un medio preparatorio, queríamos hacer una demanda, me coordiné con un abogado de Texas, porque queríamos demandar a una empresa norteamericana por un incidente que ocurrió a bordo y generó en los pasajeros, en unos de ellos, diabetes mellitus por las condiciones del vuelo. Fue algo que afortunadamente no pasó a mayores. Presentamos esto y ¿con qué nos topamos? Con la ignorancia plena de nuestras autoridades, inclusive las del orden federal. Y lo que más me sorprendió, para que conozcamos esto, yo lo primero que hice fue solicitar una copia certificada del incidente, porque no fue accidente, fue un incidente aéreo. Pedí copia a la Dirección General de Aviación Civil. Yo tengo el oficio ahí, lo conservo a la fecha. El incidente legalmente no está reportado. Y si no tengo el documento base para el juicio, pues sería muy aventurado. Podría intentar un peritaje. Platicamos con los clientes, nos salía más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, ese fue un asunto. Sí hay materia, inclusive podemos hablar aquí de pasajeros, de maletas, de daños, en fin, cuestiones laborales. Sí hay donde aterrizar asuntos litigiosos. Y es que se dice muy sencillo, doctor, pero ahorita me gustaría desmenuzar dos puntos importantes. Me parece que, por supuesto, así como tenemos la rama de derecho penal, la rama de derecho civil, ahora laboral, en la cuestión de que, bueno, pues a recientes fechas se incorpora esta rama al Tribunal Superior de Justicia, y pocas veces veíamos luego embargos. Doctor, lo veíamos en empresas, claro, por supuesto, pero que ya llegaran a embargar, por ejemplo, a dependencias gubernamentales por deudas de orden laboral, pues como que luego lo veíamos un tanto cuanto lejano, porque pues no dejaba de ser el mismo ejecutivo. Ahora sí ya lo ordena un poder judicial. Entonces se va perfeccionando las ramas del derecho, y creo yo que dejamos un tanto cuanto de lado la cuestión aeronáutica. Y me gustaría retomar dos cosas importantes. Uno, en lo que tiene que ver con los daños que pueden ser causados, doctor, a través de perder un equipaje, que la persona pierda un vuelo, pero no por negligencia de uno, sino por la misma negligencia de la aerolínea, porque, pues, doctor, yo he leído a últimas fechas que los aviones en el espacio aéreo se quedan incluso media hora. Pues no quiero decir si se han varado, no sé si es la palabra adecuada, pero se encuentran girando media hora. Entonces, ¿qué pasa cuando esa otra media hora te permite transbordar de un vuelo a otro?
pierdes el otro vuelo, no hay conexión, o lo que es peor, que te digan, aterriza en un aeropuerto alterno, como puede ser aquí el de la ciudad de Querétaro, hablando del Benito Juárez, o en el de Toluca, hablando, repito, del Benito Juárez. Entonces yo ya perdí mi vuelo, yo ya perdí mi conexión. ¿Quién me repara esos daños? ¿Cómo lo hago? Etcétera, etcétera. Y no menos importante, doctor, lo comentamos incluso en noticias, que por lo menos un deportista que tenemos aquí, no le recuerdo el nombre con toda honestidad, y el deporte en concreto no recuerdo el término, la característica deportiva, pero incluso fue noticia nacional porque este muchacho llegó a ser campeón en cuestión de patinaje, doctor, pero no el artístico, algo en concreto tenía este joven. Y que cuando va a competir, doctor, no llega a su maleta, no llega a su equipaje, y por eso él dice, yo no participé. Cualquier otra persona nosotros podríamos decir, pero es que no tenía hambre de sobresalir, podía haber pedido prestados unos, hombre, pues ni modo que alguna otra delegación no le preste uno. Y es una cuestión sumamente delicada, doctor. No es así de, ay, pues préstame tu equipo, deja participo y luego te lo regreso. No, va más allá de lo que a veces uno pudiera imaginar. Y en eso me gustaría que pudiéramos desmenuzar. ¿Qué hago en esta situación, doctor? ¿Ante quién puedo acudir? Porque usted lo dice, pues voy a la Profeco, voy me quejo en la Secretaría de Comunicación y Transportes, que uno podría pensar eso y a lo mejor te digan, no es el área, no es lo que usted, la pretensión que usted busca. Y no menos importante, doctor, que nos pueda también aclarar qué es un incidente y qué es un accidente, ¿no? Porque pues a lo mejor cualquiera podría especular sobre estos términos que pudieran hacerse muy sencillos cuando usted no lo explique, pero en un primer momento nos cuesta un poco de trabajo diferenciar entre un incidente y un accidente desde el punto de vista aeroespacial. Sí, cómo no. Hay dos principios básicos en materia de aviación civil. En español decimos seguridad, pero en inglés, que es el lenguaje técnico, en la aeronáutica, ahí distinguimos safety y security. Y quiero ser concreto. Cuando hablamos de safety, hablamos de todas las condiciones técnicas que nos van a permitir que el vuelo, la aeronave, esté en condiciones óptimas. Desde el certificado de navegabilidad que debe poseer la aeronave, las licencias de vuelo vigentes que deben de poseer los pilotos, los certificados que también debe de tener el personal asistente, que la aeronave cumpla con todos los requisitos para poder despegar, para poder aterrizar. Por eso los pilotos, antes de que uno salga, hacen el check-up y lo deben de hacer con mucho cuidado. A veces ya se confían, pero deben de seguir los manuales para que no exista ningún equívoco, que no le moví este botón, que sí lo moví, revisar las pantallas, en fin. Y entonces, safety implica que nuestro vuelo va a ser seguro, repito, en estas condiciones técnicas de que nuestro vuelo va a ser ordinario. Esto también tratando de evitar problemas de tipo meteorológico, porque puede por ahí venir un evento como una bolsa de aire o bien ya entrar en una tormenta con condiciones que sí pueden causar de situaciones incidentales a accidente. Ahorita retomo esto. Security tiene que ver más bien con ir tranquilos a bordo. ¿Por qué nos revisan el equipaje? Porque no queremos que a bordo o en el trayecto de o saliendo de existan ilícitos. Eso implica security. Por ejemplo, el jefe del avión presidencial, el que quieran, el del Air Force One, él tiene que verificar con todo su personal que no exista ningún indicio de una posible bomba. Y entonces, cuando ya verifican todo eso, le dan luz verde al avión para que pueda despegar con el funcionario o con el presidente de los Estados Unidos. Esto implicaría security. Por eso las revisiones luego en los aeropuertos nos molestan mucho, que abra la maleta a esto. Y pues es que puede haber armas, puede haber estupefacientes y cualquier otra. Sí, o una cosa de lo más normal para nosotros, que pueda ser un corrosivo o algo, y eso puede causar un problema a bordo enorme. Yo me acuerdo hace un par de años con uno de mis hijos, no documentó bien su soporte para una cámara fotográfica, no la dejaron pasar. ¿Por qué? Por el peligro que puede representar el tripié de la cámara. Y pues, ni modo, ¿no? La tuvimos que dejar ahí.
y se perdió. Parecieran reglas como muy arbitrarias o hasta caprichosas, ¿no? Sí, pero realmente traen un... Sí, perdón que sea un poquito, a lo mejor hasta burdo. El año pasado, con un cliente en una restitución internacional, ya lo dejé, fue un caso muy delicado, y de repente me grita, oiga, doctor, venga, me están deteniendo. Pues, ¿qué sucedió? Pues resulta que en la maleta de mano llevaba una especie de sartén para hacer hot cakes, que en su país no existen. Y se armó ahí en ese enter, ¿no? De revisión pues sí, porque suena para por pasar metales, así que trae aquí. Claro. Sí, no, y luego, pues, un charolón de esos. Pues, Sí, es arma blanca. Sí, pues un terrorista a bordo, ¿no? Con un arma de hot cakes, cosas así. Entonces hay que diferenciar muy bien entre safety y security. Y por eso todas estas reglas pueden ser muy molestas, sí pueden ser muy molestas. Y va a depender también de la colaboración del usuario, de la veracidad de lo que declara, para evitar problemas. Regreso a lo que quería. Vamos en el vuelo muy placentero y de repente nos avisa el señor piloto que nos pongamos bien el cinturón. No falta quien no lo hace. Y entonces, de lo que puede ser un incidente, una turbulencia severa, podríamos hablar del incidente. Pero ¿qué sucede cuando ese pasajero no obedeció al capitán, que para efectos legales se convierte en autoridad, aunque sea un particular? Para esos efectos, y la Ley de Aviación Civil y los tratados, se le considera la máxima autoridad. Hablamos de actos paragubernativos, inclusive es posible el amparo. Entonces, ese pasajero negligente, imprudente, se golpea y además la lesión es grave. Entonces ya no hablo de incidente, hablo de accidente. Aquí la negligencia no es de la empresa, no es del capitán, no es de los asistentes, es del pasajero. Supongamos que todos vamos muy bien y la turbulencia es tan y tan severa que se abren los compartimentos, salen las maletas, nos golpean y entonces hay daños estructurales a la nave inclusive. Ahí tenemos un no incidente, un accidente, y un accidente ya de consideración, porque hay daño estructural y hay daño ya en la persona. Entonces, esas son las grandes diferencias. Y esto lo hablo porque a mí hay un tema que siempre me ha apasionado, y en derecho civil, el tema de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual, y la que nace de los ilícitos. Y esta responsabilidad, que es muy bonito tema, el simple hecho de manejarse en un avión, la empresa ya tiene lo que llamamos la liability. Hay una responsabilidad en potencia. Cuando viene el incidente, cuando viene el accidente, la liability se convierte en responsibility, es decir, responder. ¿Por qué? Por los daños causados, materiales o inclusive del orden moral. Entonces, esto es muy interesante. Vean cómo sí podemos ir entrando con temas hasta de sí, orden doctor, litigioso. Sí, cuando uno ve las películas estas de rescate de avión presidencial o la toma del avión o Duro de Matar, digo, repito, porque pues uno ve este tipo de cuestiones y la pandemia nos ayudó a recrear todas estas películas. Ve uno, doctor, está uno del otro lado de la televisión mordiéndose las uñas porque hay un incidente en el avión, porque se puede estrellar. No quiero ni imaginarme, Dios quiera que nunca lo viva, vivir una situación de esa naturaleza, doctor. Yo creo que a cualquiera le da diabetes ahí, ¿no? Entonces, en serio, ¿quién va a responder ante una situación de esas? Y luego tú dices, bueno, ya me bajé del avión, ya me voy. Ajá, y luego que se te sube la presión, que esto, el otro, y que resulta que ya fue diabetes. O sea, ¿qué lo originó? Entonces, un ataque de ansiedad, o sea... O de ahí te da, no sé, ya hipertensión, qué sé yo, no lo sé, doctor. Pero bueno, que a veces son enfermedades hereditarias y algo detona esa situación, ¿no? Entonces, ¿ante quién demando? ¿Cómo hacerle? Y no menos importante, doctor, mi maleta, mi equipaje, lo perdí. ¿A quién demando o a quién acudo? Ok. El viejo convenio de La Haya y la nueva Ley de Aviación Civil con la Ley Federal del Consumidor están recobrando ya algo muy importante que antes se desconocía: la protección de los derechos de los consumidores a nivel nacional e internacional, sobre todo por las condiciones de globalidad que hoy en día vivimos. Entonces, ¿qué sucede con nuestro equipaje? Hay que distinguir el equipaje de mano y hay que distinguir el equipaje etiquetado.
Entonces, y con los permisos de peso que la ley establece. El rango mayor de 25 kilogramos para el equipaje documentado. ¿Qué sucede? Bueno, podemos hablar de daños, averías y podemos hablar de pérdida. Cuando hay daños, averías, si es el equipaje de mano, la ley nos habla de la indemnización hasta por 80 UMAS, que ahora es ya no hablamos de salarios mínimos ni cosas, ahora hay que estar al día, no para ver cómo anda el UMA. Y si es pérdida de equipaje documentado, hablamos de 150 UMAS, si no me falla la memoria. Esto en base a las reglas del consumidor. ¿Por qué? Porque lo dijo usted muy bien, doctor, el caso de este deportista que le pierden equipo o se lo extravía. Yo no litigaría en Profeco un asunto de esos. Me iría al contrato, de cumplimiento de contrato con la aerolínea. No está cumpliendo con el contrato y entre parte de lo pactado es el aseguramiento del equipaje, y sobre todo que se está pagando. Además la cantidad, doctor, porque no es lo mismo. Sí, 150 UMAS, no sé cómo ande el UMA ahorita, como ¿no? 147 pesos. Pues nomás multiplican. No, los UMAS están como en 100 pesos, ¿no? Es menos que el salario mínimo. Imagínese, usted tiene no voy a dar marcas, ¿no? Pero tiene una maleta de equipaje de esas que traen un osito, ¿verdad? Entonces, pero originales. Sí. Entonces, son muy costosas. Son muy costosas y le dan los La UMAS. maleta, la sola maleta, Sí. O sea, con independencia de lo que traiga con la adentro. indemnización paga la funda de esa maleta. Así es, Sí, pero correcto. es un poco irónico, pero esa es la realidad. Sí. ¿no? Sí. Sí, además de que uno transporta cuestiones de valor, o sea, O en la cuestiones cuestión incluso sentimentalmente. artística, en la cuestión Sí. deportiva. Bueno, doctor, yo la verdad es que veía bicicletas, que digo, yo no soy muy amante de eso, pero hasta de 300,000 pesos. Yo decía, no, pues mejor me compro un carro, ¿no? O sea, con toda honestidad y más con el riesgo que tenemos en nuestro estado, pero bueno, ese es otro tema. Claro. ¿No? Entonces, sí tenemos posibilidad de hacer la demanda de un contrato. No hay necesidad de ver una cuestión de orden internacional aquí, doctor. Esto es de fuero común o federal no sé, ahí. Buena pregunta, porque me acuerdo cuando tuvimos algunos asuntos y con algunos alumnos en la Facultad de Derecho hace algunos años. Cuidado con los vuelos internacionales de código compartido. Contrato yo Aeroméxico para que me lleve a Alemania. Pero resulta que Aeroméxico no puede cubrir la ruta México-Frankfurt, pero por código compartido, en ese cártel que tiene Aeroméxico, que se llama SkyTeam, resulta que Lufthansa se encarga de hacerme la transportación. Y Lufthansa me pierde el equipaje, pero yo contraté con Aeroméxico. ¿Quién me paga? Es un problema. Digo, yo como abogado le dando las dos y que se hagan Claro. pelotas, porque son solidariamente corresponsables, ¿eh? Sí, pero mi contrato es con uno. ¿Y qué pasa si tengo un vuelo más complicado? Con escalas. Con escalas y una tercera aerolínea. Sí. Entonces, ¿a quién demando? Cuestiones procesales internacionales. Lamentablemente México se nos ha quedado con los convenios de la Haya en esto. Doctor, tribunales competentes. ¿Me permite que podamos hacer una pausa para regresar con estos puntos, irlo desmenuzando? No sin antes quiero que se ponga en contacto con nosotros, porque así como lo hace la señora Ana Julia Terrazas, como lo hace el maestro Andrés Guerrero, maestro, te mando un fuerte abrazo. Doctor, le manda también un abrazo al doctor Carlos Rojano. Bueno, pues si tienen dudas, preguntas, por favor. Ya tenemos por aquí un par de háganos cuestionamientos. llegar aquí a través de la página de Face de Hablemos Derecho o en la página de TV WAC. Licenciada Laura Sí, Méndez. si me permite, nada más para no perder el hilo y abordarlo después del corte, que nos comente en este caso que nos está planteando cuando son aerolíneas internacionales, por ejemplo, hablar de demandar a una aerolínea alemana o etcétera. ¿Qué tan redituable es? Porque tan solo el litigio internacional conlleva gastos. ¿Qué tan redituable es para una persona, para un ciudadano, para un que contrató con estas empresas y que a lo mejor solamente fue que se le extravió su maleta, pero realmente no hay una cuestión propiamente de valor? Que nos platique un poquito al respecto. ¿Te parece bien
licenciada Laura Maes, doctor Rojano, que lo platiquemos después de la pausa, porque ya Sí, también sí, claro. nuestro Paco aquí en piso ya nos está señalando. Ya nos está haciendo algunas señas extrañas. Y si no, pues nada más nos va a cortar y nos vamos a quedar a la mitad de la idea, ¿no? Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Licenciada Laura Méndez, si puedes dar las formas de contacto antes de mandar a la pausa. Claro que sí, en Facebook, por ahí envíenos mensaje. Estamos como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos. Regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que estamos hablando del derecho aeronáutico y nos hace favor de acompañar en esta mesa de trabajo el doctor Carlos Rojano Esquivel. Y si usted nos viene siguiendo en la página de Hablemos Derecho o en la página de TV WAC del Face, como lo hace Rocío Casas, quien le manda saludos al doctor Rojano, un fuerte abrazo. Gracias, señora Rocío Casas Vargas, por estar en contacto y al pendiente aquí del programa. Ya tenemos un par de preguntas que usted nos hace amablemente favor de hacer llegar. Licenciada Laura Méndez. Sí, muchas gracias. Bueno, pues nos exponen por aquí una duda que sería importante desarrollar para que el doctor Rojano nos pueda explicar un poquito cómo es que se maneja, con qué frecuencia ocurre y qué es lo que un consumidor de una aerolínea comercial puede hacer. El caso concreto que se plantea aquí por el televidente es que realizó una compra de un vuelo familiar, obviamente, casi al inicio de la pandemia. Concretamente nos habla del mes de marzo del 20, que fue justo cuando empezó todo este máximo apogeo de que se canceló todo, ya las fronteras ya no permitían ni entrar ni salir, que fue realmente caótico esta situación. Una persona con bastante tiempo de anticipación compra los boletos, obviamente no sabía de la pandemia ni de estas situaciones, y justo un par de días antes de la salida o del vuelo, pues la persona, el consumidor, no sabe si se va a cancelar, no se va a cancelar, que no era conveniente ni siquiera salir de la ciudad, porque en concreto es una persona que vivía aquí en Querétaro y tenía que trasladarse a la Ciudad de México junto con toda su familia y estar con la debida anticipación para el vuelo. Todo lo que conlleva, doctor, el hecho de abordar un avión, trasladarse, prepararse, llegar para estar puntual, documentar y las complicaciones, incluso los riesgos de salud que eso llega. El chiste está que nos comenta que en ningún momento la aerolínea canceló el vuelo y él, pues por temor de perder también el dinero que se había pagado si él cancelaba anticipadamente, porque, bueno, entendemos que si la aerolínea presta el servicio, pues la aerolínea en teoría, si tú no abordas, si tú no estás aquí, yo no tengo por qué reembolsarte, salvo que sea la aerolínea quien cancela. Esta situación para el consumidor nos comenta que fue bastante complicada posteriormente, puesto que llegó el día y la hora del vuelo y de último instante la aerolínea cancela el mismo. Esto obviamente le conlleva al consumidor pues una serie de gastos, de complicaciones, incluso de riesgos para poder cumplir él con su parte contractual, pero a la hora de la hora la aerolínea cancela sin mayor penalización que el hecho de reembolsarme el 100% del vuelo. Bueno, pero ¿y mis gastos y mi riesgo? ¿Cómo lo puedo yo recuperar? Y si es que se puede, doctor. Si es que se puede, nos comenta asimismo que es algo parecido al tema de las tarjetas de crédito. Llamas por teléfono a un 01800 donde te hacen esperar mucho tiempo, no te resuelven, a final de cuentas son call center que no son directamente contratados por la aerolínea y la verdad es de que el chiste aquí es hacer ahí cansada la situación. Concretamente en estos casos y en otros análogos, doctor, ¿cómo sería lo más inteligente que un consumidor podría actuar para poder exigirle a la aerolínea pues el cumplimiento de sus obligaciones y que no sea tan desequilibrado el tema de pues, los beneficios en cuanto en favor de la aerolínea y en perjuicio siempre del consumidor? Sí, esto es muy interesante y como en todos los asuntos jurídicos,
El caso en particular hay que abordarlo. Yo como abogado lo primero que haría es, a ver, tenemos esta situación extraordinaria de la pandemia, revisaría si hay una situación de caso fortuito o de fuerza mayor donde la aerolínea pudiera manejar una excluyente responsabilidad. Es lo primero que haría yo. Si avisó la aerolínea, ¿con qué tiempo? El consumidor, el usuario, de inicio presentó el reporte directo en el mostrador de la aerolínea. Si no lo hace, bueno, va a tener a posteriori el problema de empezar a documentar y tener evidencias, pues tendrá que ir dentro de los plazos correspondientes ante la Procuraduría Federal del Consumidor a presentar su queja. O bien, si hablamos de gastos importantes, daños, perjuicios, daño moral, pues ¿por qué no optar por un juicio ordinario civil en contra de la aerolínea? Y pensando que sea aerolínea mexicana, porque si es aerolínea extranjera, ahorita les platico un asunto, es complicadísimo una aerolínea norteamericana y con el sistema judicial de Estados Unidos. Entonces hay que revisar cada caso en particular. Ahora, si estamos ahorita pensando en presentar esa demanda, yo le diría a la señora, hay que estudiarlo bien, no sea que ya estemos en una situación de prescripción liberatoria. Daños y perjuicios, marca el Código Civil, 2 años, y para los otros efectos la prescripción negativa son 10 años. Habría que revisarlo con mucha oportunidad y tener, como en todo litigio, si se está pensando en un litigio, pruebas. Claro. Porque aquí no es que... Yo seguro que sí llamé, pero no me contestaban. Bla, bla. Inclusive, hoy en día... los WhatsApps y todo, ya con estas cosas que le llaman el screenshot, pues tomarle fotografía. Hay medios tecnológicos y ahí le pide uno al juzgador, a la autoridad competente, una inspección para corroborar la autenticidad de esa llamada, de esa fotografía, o el informe a la agencia telefónica. En fin, hay maneras hoy en día, pero también depende, ¿no? Como siempre he dicho, pues puede resultar más caro el caldo que las albóndigas. ¿Cuánto queremos invertir y cuánto vamos a recuperar? Claro. Sí, y luego son 2 factores importantes, licenciada Laura Méndez, doctor Carlos Rojano, que no me dejará mentir. Uno es, si no conocemos el derecho o no conocemos la particularidad del derecho, ¿dónde nos quejamos? ¿Con quién nos quejamos? Porque luego, como todo, nos venden espejitos, ¿no? En donde, bueno, no se preocupe, mire, le vamos a diferir o le vamos a hacer un bono, pero ¿tú cómo sabes que en un año tienes la posibilidad de viajar? ¿Tú cómo sabes que efectivamente, como es el caso de la pandemia, doctor Rama, nos dijeron a partir del 15 de marzo nos vamos? Y pues sí nos fuimos, pero fueron 2 años. ¿Sí? Y iban a ser nada más 40 días, o iba a ser, yo dije, bueno, pues en un mesecito ya pasa aquí. Todos pensamos igual. Y pues fueron 2 años, doctor. Entonces, ¿qué hubiera pasado si dices, te lo voy a canjear en un año y tampoco no podías hacerlo? Entonces, hubiera sido un tanto cuanto complicado y a lo mejor también para el caso de la familia, pues simple y sencillamente el hecho de hacer un esfuerzo para ahorrar durante un año para tener estos viajes de orden familiar, doctor, y que de pronto, bueno, pues se vean truncados de esa naturaleza, está complicado, pero regresaría al punto medular que usted dice, o es un caso fortuito, que aquí estaríamos hablando de una cuestión así, porque nadie lo preveíamos. ¿No? Y no era una cuestión de que dijeras, no te preocupes, a partir del siguiente mes cuídate porque ya nos llega ahorita el virus del mono, ¿no? Que está ahorita hora de modo, pero sí, ojalá que no, ¿verdad? Pero no es algo que tampoco lo tengas previsto. Entonces, pues como de alguna manera yo a veces veo que nos cuesta trabajo para entablar un juicio, una demanda. Pero no lo menos importante, doctor, o lo más importante de esto es que necesitamos conocer de esta rama del derecho aeronáutico porque... Pues si siendo abogados a veces lo vemos complicado, ¿qué pasará con la gente que no conoce el derecho, doctor? Y es que este es el punto importante, y regresamos al inicio de la charla. Desde las facultades de Derecho, tener ya la disciplina inserta. Necesitamos de especialistas. Bueno, hay magníficos abogados, litigantes, pero yo requiero ya un especialista en Derecho Aeronáutico y en la parte de subespecialidad de los derechos del consumidor como pasajero. Claro. Entonces, pues, estamos hablando ya de un mundo donde ya ser abogado general pues ya no funciona. Eso ya, no, eso ya hablamos de las superados. espe y subespecialidades. Sí. Doctor, también otro planteamiento a propósito del tema de la preparación académica de un abogado. Nos preguntan, bueno, estamos hablando del derecho aeronáutico, nos preguntan y concretamente en virtud del desarrollo que hemos estado teniendo de
la plática, hemos estado hablando de cuestiones aeronáuticas, más bien aéreas. ¿El derecho aeronáutico también implica o tiene impacto en la cuestión marítima? ¿O es específicamente, no. La cuestión marítima es otra especialidad? Muy buena pregunta. Hablaba yo de los orígenes del derecho aeronáutico. Cuando se ven en la necesidad de regular este espacio, y de dónde sacamos cosas, y se toman temas, tópicos, lenguaje del derecho marítimo, la navegación, los uniformes, etcétera, se toman del derecho del mar, y se van haciendo propios del derecho aeronáutico. Pero hay una separación enorme. Lo que sí puedo mencionar, y en base a esta pregunta, no se nos olvide, el espacio aéreo, en el caso de nuestro país, que es un país tridimensional, el espacio aéreo mexicano se integra por el espacio supradyacente al territorio terrestre como al mar territorial. No zona económica exclusiva, mar territorial, 12 millas náuticas. Ese espacio supradyacente todavía es para nosotros espacio aéreo. Y ahí México tiene plena soberanía. Y qué bueno que salió la pregunta, porque hoy en día, de acuerdo al derecho internacional, tenemos las llamadas 9 libertades aéreas. Y la primera nace inclusive con Francisco de Vitoria, fíjense ustedes, allá en el siglo XVI, que habla del principio de libertad de navegación de los mares. La libertad de navegación, hoy tenemos en día el principio de la libertad de sobrevuelo, pero con reglas técnicas. No vuelo donde se me da la gana, no, es en los espacios controlados, dentro de las rutas internacionales, y me tengo que sujetar, pensando en vuelos comerciales, a los slots. El slot es la franja de tiempo que se le da a una aerolínea para hacer sus movimientos y sus operaciones aéreas. Entonces, el slot de Aeroméxico de las 11 de la noche, ese slot está destinado para el México-Madrid y termina con el aterrizaje en Barajas a las 5 de la tarde. Ese es el slot de Aeroméxico en nuestra ciudad capital y en la ciudad de Madrid. Digo, para entendernos un poquito. No es que en el espacio aéreo hago lo que quiero, y tampoco estas posiciones que a mí me molestan mucho, ¿no? De la soberanía total y absoluta. Vivimos en el siglo XXI. Sí, ahí también... perdón. Sí, perdón. Y también relacionada con esta misma pregunta, también nos cuestionan. Estamos hablando de aviones, de vuelos, pero ¿qué pasa? Y si el derecho aeronáutico también impacta en cuestiones del espacio exterior. ¿Hasta dónde el derecho regula? Porque es todo un mundo, doctor. Sí. Pareciera como que nos vamos a lo más básico, pero realmente va mucho más allá. Coméntenos. De hecho, la disciplina debe denominarse derecho aeroespacial o aeronáutico espacial. En otros lugares en el mundo se estudia Air Law and Space Law, o Air and Space Law. Uno de los problemas, y se me hace muy extraño que no haya sido resuelto, quizá por las grandes potencias, uno de los enormes problemas que no hemos resuelto es el límite del espacio aéreo. No tenemos ninguna regla en derecho nacional ni en derecho internacional que nos diga esta es la frontera del espacio aéreo. Nos tenemos que ir a las reglas del derecho consuetudinario internacional, que finalmente es derecho. Hace tiempo la Federación Internacional de Aviación Civil dijo, pues vamos a poner una regla básica. ¿Hasta dónde puede volar una aeronave? De estas convencionales, hacia dónde vamos a futuro, donde hay aire, todavía que un avión se pueda sustentar tomando a Von Karman de referente. Y entonces la Federación de Aviación Civil dijeron a las 62, 65 millas de altura, estamos hablando más de 100 kilómetros, mesósfera. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de la mesósfera y a partir de esta línea de Von Karman, empieza lo que se ha denominado ya el espacio ultraterrestre, donde ya están orbitando los satélites artificiales, donde ya los estados no tienen la capacidad del control de esa zona, ¿no? Entonces, a partir del espacio ultraterrestre, de los tratados de los años 60 que se vienen dando, por cierto, cada vez que sale esa nota me río. La señora fulana de tal en Madrid demandó judicialmente y lo ganó de que la luna es de ella y el sol también. No. Existe un tratado internacional donde dice que la luna y los demás objetos celestes
son res communis, es decir, patrimonio común de la humanidad. Hasta el día que vengan los extraterrestres, pues ya hablaremos de un tratado interplanetario. Esto implica, doctor, también, por ejemplo, no recuerdo, para que tengamos internet, Facebook, conexión. Los todo satélites, está volando en el espacio y bien puede venir Rusia y bien puede venir quien sea. Voy a platicar una anécdota de hace algunos años, un poquito, ya pasó esto, pero fíjense, un satélite norteamericano, pues están diseñados y deben de caer cuando se termina su vida útil en el mar. Algo falló y el satélite cae en Australia. Afortunadamente no cayó en una situación habitacional porque estuviera generado un litigio y además hasta un litigio internacional entre países, porque la NASA es un organismo público de Norteamérica. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para no hacer el cuento largo, la única manera de medio imputarle ahí algo a la NASA, como el objeto cayó en un baldío, acusaron a la NASA de tirar basura en lugares no autorizados. Ese fue un incidente chusco, ¿no? Pero es muy ¿qué grave, hacemos, no? Claro. Pero es que hay ciertos instrumentos internacionales, pues entonces quizá a lo mejor esos instrumentos hubieran sido ayuda para resolver el asunto. Y la basura también que está en el espacio, se quedan desechos Sí. y esos... Hoy en día tenemos un problema gravísimo de derecho ecológico, lo que llamamos la contaminación ultraterrestre. Millones de partículas que están orbitando sobre nuestro planeta y la verdad, si uno hiciera una imagen virtual o algo así, nos espantaría. Estaríamos así, a lo mejor ya pensando que nos vamos a volver como el planeta Saturno, empezando a conformar anillos, perdón que sea exagerado, pero sí es un enorme cúmulo de partículas. Entre ellos hay material mexicano. Recuérdense aquellos viejos satélites Morelos 1 y 2. Yo no quiero pensar. Desde el seno de Carlos Salinas. Sí, doctor. yo no quiero pensar. Imagínense un satélite Morelos ya inactivo. ¡Pum! Que sobrevive un pedazo al entrar a la atmósfera terrestre. Y ese pedazo de satélite, pácales, cae en Nueva York, ahí en Manhattan y ¡pum! Descalabra a alguien y lo mata. ¿Quién es responsable? El Estado mexicano. Claro. Y a lo mejor también, Estados Unidos, porque coparticipó con sus cohetes espaciales para orbitar el satélite. Digo, perdón que sea exagerado, pero se pueden dar casos. Sí, y lo o grave de aquí, competencias, sí, ¿no? sí. O de competencias, porque También en qué zona cayó y cómo está, etcétera. Lo complicado, lo grave y lo más grave que podemos ver es que no está regulado. Sí. Y que hoy en día es elemental. No sé si me permitan platicarles de un asunto para que vean lo complicado de que es un litigio aeronáutico. Nos quedan 5 minutos, doctor, y me gustaría que también diera un mensaje final. Bueno, Sí, 4. Rapidísimo. Porque con la parte técnica no puedo dejar de ser abogado. Una aerolínea americana, pasa el incidente, se enferman los pasajeros. ¿Y dónde demandamos? ¿A consecuencia de la ingesta de alimentos o qué? No, del incidente a bordo, porque el capitán manejó muy mal las cosas. Ok. Y tan grave estuvo que varios pasajeros se enfermaron y uno de ellos de diabetes mellitus. Entonces iniciamos los preparativos y luego pues, aerolínea americana. Caray, pues, ¿cuál es su matriz? Dallas, Texas. Pues me tengo que ir a litigar a Dallas. Por eso contraté a un abogado allá. Y pues nos vamos a mitad y mitad de lo obtenido. Buen asunto, se obtienen buenas sumas. Bueno, armamos todo contra esta empresa, que por cierto nos mandó un correo electrónico: disculpe, usted no vuelve a pasar. Qué bonito. Es una grosería. Y eso me sirvió de prueba, ¿no? Como daño moral. Claro, una un burla. reconocimiento. Sí, es una burla. Sí. Bueno, iniciamos el asunto en los Estados Unidos y el juez norteamericano nos va a prevenir. Y me dice el abogado: ¿qué crees? Es que en Estados Unidos existen reglas procesales. Se llama forum shopping, forum no convenience. El juez competente es el de Dallas, Texas. Pero le dice el juez: en base a mi normatividad, me declaro foro no conveniente, que sea un juez mexicano. ¿Por qué? Porque los pasajeros son mexicanos. El boleto lo compraron en México, el incidente ocurrió en espacio aéreo mexicano, todo tiene que ver con México. Y como hay una oficinita de American Airlines por allá, inclusive hasta una en Querétaro, Ahí háganlo. me declaro forum no convenience y búscate que un juez mexicano se declare forum shopping.
Nosotros, en las leyes procesales civiles, salvo en materia de alimentos y sucesiones, el forum shopping no existe. Cuando queramos demandar a una empresa norteamericana, una aerolínea en Estados Unidos, nos pueden salir con una cosa de esas. Fíjate. Muy complicado, muy complicado. Doctor, ¿algún mensaje final que nos quiere usted aportar y señalar? Insisto, porque lo vemos muy lejano, pero tenemos un clúster aeroespacial en Querétaro y yo creo que es importante ir conociendo un poco más de esta materia. Me acordé de mis tiempos en la Comisión de Derechos Humanos. Teníamos una frase al inicio: si no se queja, no se queje. Pero para quejarse hay que conocer nuestros derechos. Claro. Entonces, por favor, al teleauditorio y a quien sea, tomen la Ley de Aviación Civil, tomen la Ley Federal de Protección al Consumidor, tomen la Convención de Chicago, sus anexos, aunque no sean abogados, échenle un vistazo. Y en el capítulo de usuarios, y hagan ahí sus acordeones para que el día que ocurre, pues ya están enterados de algo. Cuando menos, ¿no? Cuando menos algo así. Pues muchas gracias, doctor. También queremos agradecer, claro, a las personas que se comunican por ahí a través de redes sociales, a quienes nos siguen desde televisión abierta y por cualquier otro medio de comunicación de TV UAC. Muchas gracias. Y antes de que el tiempo nos coma, también queremos agradecer, por supuesto, a todo nuestro equipo, gracias a quienes la transmisión semanal de este programa es posible. Muchísimas gracias a Francisco Molgado, aquí detrás de cámaras, también en controles Edith Segura, Denis Sánchez, y por supuesto a nuestro querido productor Jaime Varela. Muchas gracias a todos. Doctor, a usted, al auditorio, licenciado. Espero que no sea la primera ni la última vez, doctor, que nos hace favor estar en esta mesa de trabajo. Siempre es muy enriquecedor y, por supuesto, pues agradecerle el favor de siempre, bueno, pues aceptar la invitación de este programa. Muy agradecido, con mucho gusto, claro que sí. Pues gracias, y recuerden que tenemos una cita, ustedes y nosotros, en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Quiero, por últimamente, nada más agradecer al maestro Andrés Guerrero, a la señora Luisa, a la señora Ana Julia Terrazas, a Ana María MT, que están pendientes del programa y de los espacios, y por supuesto también en la página de TV UAC también tenemos personas que nos hacen favor de seguir y bueno, pues agradecerle también el favor de su atención a todos y cada uno de ellos, en concreto también por supuesto a Rocío Casas. Agradecerles y recuerde que nos vemos el próximo jueves. Licenciada Laura Méndez, hasta Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.